Jazmín Rosales se encontraba en su modesta vivienda de Doha, mirando por la ventana hacia el deslumbrante horizonte que se extendía ante sus ojos. La arquitectura moderna de la ciudad, con sus rascacielos brillantes y su mezcla de tradición y modernidad, era un espectáculo hipnótico, pero para Jazmín, era solo un recordatorio de lo que había dejado atrás. Su mente viajaba de regreso a Venezuela, a su hogar, donde la vida había sido una lucha constante, pero también un lugar lleno de amor y esperanza. La imagen de su hija, Marlene, jugando en el jardín de su abuela, llenaba su corazón de nostalgia y preocupación. Era difícil no pensar en el futuro de su pequeña, un futuro que se tornaba cada vez más incierto. Las noches en Doha eran cálidas, pero el frío de la preocupación se instalaba en el pecho de Jazmín cada día que pasaba. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al mudarse. La oferta de trabajo que había recibido era atractiva, pero la naturaleza de esa oferta la inquietaba. Era un contrato extraño, uno que la vinculaba a Omar al-Mansuri, un príncipe árabe viudo. La idea de bailar exclusivamente para él, de convertirse en su entretenimiento personal, la hacía sentir tanto intrigada como aterrorizada. Sin embargo, la promesa de un sustento económico que garantizaría el bienestar de Marlene era una tentación difícil de resistir. Mientras observaba el horizonte, las luces de la ciudad brillaban como estrellas en el desierto. Jazmín no podía evitar sentir que su vida había entrado en un laberinto del que no sabía cómo escapar. La realidad de ser madre soltera en un país extranjero era abrumadora. Las dificultades para encontrar un trabajo estable y bien remunerado la mantenían despierta por las noches, preguntándose si alguna vez podría ofrecerle a su hija la vida que merecía. Con cada suspiro, el peso de la responsabilidad se hacía más pesado, y la imagen de Marlene, con su sonrisa inocente, se convertía en el faro que la guiaba a través de la oscuridad. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, Jazmín decidió que debía actuar. La oferta de Omar pulsaba en su mente como un tambor insistente. Podía ver la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde Marlene no tuviera que preocuparse por las cosas que había enfrentado ella. Con un corazón lleno de dudas, pero también de determinación, tomó la decisión de aceptar el contrato. A pesar de las reservas que aún la atormentaban, el deseo de darle a su hija una vida mejor se convirtió en su prioridad. La imagen de Marlene, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, se convirtió en su motivación. Si eso significaba bailar para un príncipe, entonces lo haría, aunque le costara la paz de su alma. Al día siguiente, Jazmín se encontró frente a Omar en un elegante salón del palacio. La opulencia del lugar la dejó sin aliento. Las paredes estaban adornadas con intrincadas obras de arte, y el aire estaba impregnado de un aroma exótico que la envolvía. Omar era un hombre de presencia imponente, con una mirada profunda que parecía atravesar su ser. Jazmín sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras discutían los términos del contrato. La forma en que él la observaba la hacía sentir vulnerable, pero a la vez había algo en su mirada que despertaba una curiosidad inquietante. Cuando finalizó la reunión, Jazmín se sintió atrapada entre la emoción de la nueva oportunidad y el miedo a lo desconocido. Al salir del palacio, su mente se llenó de imágenes de un futuro donde Marlene podría asistir a una buena escuela, vestirse con ropa nueva y no tener que preocuparse por las carencias que ella había enfrentado. La posibilidad de estabilidad económica y un nuevo inicio para ambas era un sueño tentador. Con cada paso que daba en dirección a su hogar, Jazmín se sentía más segura de su decisión, incluso cuando las dudas aún susurraban en su interior. La noche llegó, y con ella, la primera presentación de Jazmín en el palacio. Se preparó con meticulosidad, eligiendo un vestido radiante que brillaba con cada movimiento. El tejido fluido se deslizaba sobre su piel, haciéndola sentir como una diosa. Mientras se miraba en el espejo, recordó las enseñanzas de su madre sobre el arte de la danza, un legado que había llevado consigo en su viaje. La música sonaba en su mente, y con cada nota, se sentía más conectada con su herencia y con su propósito en ese momento. Al entrar al gran salón, la luz reflejaba en las paredes doradas, creando un ambiente casi mágico. Jazmín tomó una respiración profunda y dejó que la música la envolviera. Al comenzar a danzar, sintió como el ritmo la transportaba a un lugar donde las preocupaciones se desvanecían. A medida que movía su cuerpo,
podía ver a Omar observándola con una intensidad que la hacía sentir expuesta, pero también poderosa. Era como si cada giro, cada paso, estuviera cargado de una energía que resonaba entre ellos. Omar, desde su posición, sintió un torrente de emociones. La danza de Jazmín no solo era un espectáculo, era una conexión profunda que despertaba recuerdos de su difunta esposa. La forma en que ella se movía, la gracia con la que se entregaba a la música, evocaba imágenes de momentos compartidos en su pasado. Era un sentimiento que no podía explicar, pero que lo atraía hacia ella de una manera que lo desconcertaba. Mientras su corazón latía con fuerza, Omar se dio cuenta de que había algo más en esta mujer que solo su talento para el baile. Había una historia no contada, un secreto que la unía a su propio destino. La presentación llegó a su fin, y Jazmín, agotada pero emocionada, se sintió satisfecha con su actuación. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de incertidumbres. Las luces del palacio brillaban intensamente, pero en su corazón, las sombras de la duda y la preocupación seguían danzando. ¿Qué implicaría realmente este contrato? ¿Cuáles serían las consecuencias de sus decisiones? Mientras tanto, Omar se encontraba atrapado entre el deber y el deseo. La conexión que había sentido con Jazmín no había desarmado. Era un sentimiento que no podía ignorar, pero tampoco podía permitir que lo guiara. Sabía que había mucho en juego, no solo para él, sino también para Jazmín y su hija. Mientras contemplaba la figura de Jazmín, sintió que se adentraba en un territorio desconocido, uno que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La noche se desvaneció lentamente, y con ella, Jazmín y Omar se dieron cuenta de que sus caminos estaban entrelazados de formas que ninguno de los dos había anticipado. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto, y las decisiones que cada uno tomaría tendrían repercusiones que resonarían mucho más allá de la danza en el palacio. Con el eco de la música aún en sus corazones, ambos se preparaban para enfrentar lo que vendría, conscientes de que sus vidas estaban a punto de cambiar de manera irrevocable. Zaida se encontraba en un rincón oscuro del palacio, observando a Jazmín mientras ésta se movía con gracia en el salón principal. La música envolvía el ambiente, pero para Zaida, cada nota era un recordatorio de su frustración y celos. Mientras Jazmín danzaba, la envidia se apoderaba de ella, como un veneno que la consumía lentamente. La belleza y el carisma de la madre soltera no solo atraían la atención de Omar, sino que también despertaban en Zaida un sentimiento de inseguridad que nunca había experimentado. Zaida había sido la mano derecha de Omar durante años, siempre leal y dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Sin embargo, la llegada de Jazmín había cambiado todo. La mujer venezolana, con su sonrisa encantadora y su talento natural para el baile, había capturado el corazón del príncipe de una manera que Zaida no podía soportar. En su mente, Zaida comenzó a tejer un plan oscuro. Si no puedo tener su amor, al menos puedo arruinar su vida, pensó, mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. Esa noche, después de que el banquete concluyó y los invitados se dispersaron, Zaida se acercó a la cocina, donde el vino de la cena aún se encontraba en las mesas. Sabía que Jazmín tenía una copa reservada para ella, y una idea macabra se formó en su mente. Con manos temblorosas pero decididas, Zaida tomó un pequeño frasco que había ocultado en su bolso, un veneno que había adquirido en el mercado negro de la ciudad. La mezcla era potente, pero Zaida confiaba en que una pequeña dosis sería suficiente para llevar a Jazmín al borde de la inconsciencia. Mientras vertía el veneno en la copa, el corazón le latía con fuerza. Esto será solo un pequeño accidente, se dijo a sí misma, justificando su acción. Nadie sospechará de mí. Zaida se retiró, satisfecha, y se dirigió al salón donde Jazmín estaba conversando con algunos de los asistentes. Con un aire de aparente amabilidad, Zaida se unió a la conversación y, en un momento de distracción, deslizó la copa en la mano de Jazmín. Jazmín. Toma, este vino es exquisito. Quiero que lo pruebes, dijo Zaida, observando con avidez cómo la madre soltera tomaba un sorbo, ajena a la trampa que se había tendido para ella. Jazmín sonrió, levantando la copa en un brindis, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente.
A medida que la velada avanzaba, Jazmín comenzó a sentirse extraña. Al principio, pensó que era el cansancio acumulado de las últimas semanas, pero el mareo se intensificó y su visión se nubló. Zaida, al notar los síntomas de su rival, sintió una oleada de satisfacción. Se acercó a Jazmín, fingiendo preocupación. ¿Te encuentras bien? Parece que estás un poco pálida, dijo, mientras en su interior se regocijaba por el éxito de su plan. Jazmín intentó sonreír, pero la luz del salón se desvanecía rápidamente. Las risas y murmullos de los invitados se convirtieron en ecos lejanos. Solo un poco cansada, murmuró, aferrándose a la mesa para no caer. En un instante, el mundo se desvaneció y Jazmín se desmayó, desplomándose en el suelo. El bullicio del salón se detuvo de inmediato y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Omar, que había estado conversando con un grupo de nobles, se dio cuenta de lo que había sucedido. Su corazón se aceleró mientras se abría paso entre la multitud, empujando a los asistentes que se agolpaban alrededor de Jazmín. Al llegar a su lado, la vio inerte y el pánico se apoderó de él. «Jazmín, ¿qué le pasó?», preguntó, mientras se arrodillaba a su lado, revisando su respiración. Zaida, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una expresión de preocupación fingida. «No sé, príncipe. Podría ser un desmayo». Tal vez se sintió abrumada por la fiesta, sugirió, intentando ocultar su satisfacción. Omar ignoró sus palabras y rápidamente levantó a Jazmín, llevándola en sus brazos hacia sus aposentos. Mientras cruzaban los pasillos del palacio, Omar no podía evitar sentir una conexión inexplicable con la mujer que había caído en sus brazos. La fragancia de su piel, la suavidad de su cabello, todo parecía familiar y reconfortante. Jazmín era más que una bailarina, era alguien que había despertado en él emociones que creía enterradas con la muerte de su esposa. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar, preocupado por la salud de Jazmín. Al llegar a sus aposentos, Omar colocó suavemente a Jazmín en la cama, su corazón latiendo con fuerza. La miró, su rostro pálido y sereno, y sintió una punzada de angustia. «¿Qué te ha pasado, Jazmín?», murmuró, mientras acariciaba su frente con ternura. Se levantó y corrió hacia el cuarto de medicina, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla. Mientras tanto, Marlene, que había estado jugando en un rincón del palacio, sintió que algo no estaba bien. La risa y la música habían cesado, y una sensación de inquietud la invadió. Sin pensarlo dos veces, se levantó y siguió el sonido de los murmullos hasta los aposentos de su madre. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que la paralizó. Su madre yacía en la cama, inconsciente, mientras Omar intentaba despertarla. «Mamá», gritó Marlene, corriendo hacia la cama. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y su pequeño corazón se llenó de temor al ver a su madre en ese estado. Omar se volvió hacia la niña, y en ese momento, algo profundo se activó en él. La preocupación en el rostro de Marlene resonó con su propia angustia, creando un lazo entre los tres que iba más allá de las palabras. «Ella está bien, pequeña», dijo Omar, intentando tranquilizar a Marlene, aunque su propia voz temblaba. «Solo necesita descansar un poco». Sin embargo, en su interior, se sentía impotente. Miró a Marlene y, por un instante, vio en ella un reflejo de lo que había perdido. La conexión entre ellos se profundizaba, y Omar comenzó a entender que la vida de Jazmín y Marlene estaba entrelazada con la suya de una manera que nunca había imaginado. Mientras la niña se inclinaba sobre su madre, tocando su mano y susurrando palabras de aliento, Omar sintió que su corazón se llenaba de compasión. La imagen de Jazmín, una madre que luchaba por su hija, lo impactó. «No puedo dejar que esto termine aquí», pensó, decidido a protegerlas de cualquier amenaza que pudiera surgir, incluso de aquellos que estaban más cerca de él. Zaida, que había observado la escena desde la distancia, sintió una punzada de desasosiego. El giro de los acontecimientos la sorprendió, y por un momento, la felicidad que había sentido al ver a Jazmín caer se desvaneció. La conexión entre Omar y Marlene era palpable, y Zaida se dio cuenta de que había subestimado la fuerza del vínculo que existía entre ellos. Con su plan arruinado y su venganza en peligro, la ira y el miedo comenzaron a mezclarse en su interior.
Mientras tanto, en la habitación, Omar tomó la mano de Jazmín, sintiendo su calidez. «Vuelve, por favor», murmuró, sin saber que sus palabras llevarían consigo una promesa de cambio. En ese momento, el destino de todos ellos estaba a punto de dar un giro inesperado, y lo que había comenzado como un contrato extraño se transformaría en algo mucho más profundo y significativo. La brisa árabe soplaba suavemente por los amplios corredores del palacio, llevando consigo un aire de misterio y anhelo. Omar al-Mansuri, el príncipe viudo, se encontraba en su oficina, rodeado de libros y documentos. A pesar de los lujos que lo rodeaban, su corazón estaba inquieto. La imagen de Jazmín Rosales, la bailarina venezolana, había invadido sus pensamientos desde la primera vez que la vio danzar. Pero no era solo su belleza física lo que lo cautivaba, había algo en su esencia que resonaba con su alma, algo que lo conectaba con su pasado de una manera que él mismo no podía comprender. Mientras revisaba un álbum familiar, una fotografía llamó su atención. Era una imagen en blanco y negro de su hermana, la difunta princesa Amina. Su rostro era el retrato de la belleza, con rasgos que evocaban una dulzura infinita. Omar sintió un vuelco en el corazón al comparar la imagen con la de Jazmín. La similitud era asombrosa, los ojos grandes y oscuros, la sonrisa sutil que iluminaba el rostro. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue la inscripción en la parte inferior de la fotografía, Geranio. Era un nombre que resonaba en su memoria, como un susurro del pasado que traía consigo una tormenta de emociones. Geranio había sido el apodo dado a Amina en su infancia, un nombre que evocaba su fragancia y belleza. La conexión entre Jazmín y su hermana se hizo evidente, y Omar sintió que los hilos del destino comenzaban a entrelazarse de una manera que nunca había imaginado. Decidido a descubrir la verdad, Omar se puso en marcha. La idea de que Jazmín pudiera estar relacionada con su familia lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué significaría esto para Marlene, la hija de Jazmín, y para él mismo? Más tarde, en un laboratorio privado, Omar se sometió a un análisis de ADN. La espera se tornó interminable, cada segundo pesaba como una eternidad. Su mente divagaba entre recuerdos de Amina y la imagen de Jazmín bailando, sus movimientos fluidos y apasionados despertando en él emociones que creía enterradas. Cuando finalmente recibió los resultados, la revelación fue como una explosión en su pecho. Marlene no solo era la hija de Jazmín, sino que también era su sobrina. El corazón de Omar latía con fuerza, la realidad se tornaba cada vez más compleja, y la necesidad de enfrentar a Jazmín se volvía inminente. En un encuentro que prometía ser tenso, Omar se dirigió a los aposentos de Jazmín. La habitación estaba iluminada suavemente por la luz del atardecer, creando un ambiente casi etéreo. Jazmín estaba de pie frente a un espejo, ajustando su cabello, cuando sintió la presencia del príncipe detrás de ella. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre decidido, pero su corazón estaba lleno de dudas. ¿Cómo reaccionaría Jazmín al conocer la verdad? La traición de Zaida, su enemiga, complicaría aún más la situación. «Jazmín», comenzó Omar, su voz resonando en la habitación. «Necesito hablar contigo». Ella giró lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. «Omar, ¿qué ocurre?» Él tomó un profundo respiro, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. «He investigado sobre tu vida, sobre Marlene. Y lo que descubrí», sus palabras se detuvieron un momento, como si la gravedad de la revelación no abrumara. «Marlene es mi sobrina». Jazmín palideció, sus ojos se abrieron en shock. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» Omar dio un paso adelante, buscando su mirada. «El análisis de ADN lo confirma. Tu hermana, Amina, era parte de mi familia». Geranio, ese era su apodo. Las palabras de Omar resonaban en la mente de Jazmín, quien luchaba por procesar la información. El pasado que había tratado de ocultar comenzaba a resurgir, y su conexión con Omar se volvía más intensa, más complicada. «Amina», susurró Jazmín, su voz apenas audible. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Ella era mi hermana. La perdí hace años». Omar sintió una oleada de compasión hacia Jazmín. «Lo siento. No sabía que había sufrido tanto».
Hay tanto que necesitamos discutir. Jazmín asintió, sus emociones a flor de piel. Nunca quise que Marlene se viera envuelta en esto. Todo lo que he hecho ha sido por ella. Omar la miró intensamente. Sé que has hecho sacrificios, Jazmín. Pero ahora debemos ser honestos el uno con el otro. Hay cosas que necesitas decirme sobre Amina, sobre lo que ocurrió. Jazmín cerró los ojos, tomando un momento para reunir su valentía. Cuando Amina se fue, hice un juramento de proteger a su hija, de mantenerla alejada de su pasado, de tu familia. No quería que sufriera como ella. Pero ahora, con la verdad expuesta, siento que no puedo ocultarlo más. A medida que Jazmín compartía su historia, Omar sintió un profundo respeto por la mujer que tenía frente a él. Su coraje y determinación eran admirables, y a pesar de las circunstancias, no podía evitar sentirse atraído hacia ella. Pero justo cuando la conversación parecía tomar un rumbo de entendimiento, la sombra de Zaida se cernía sobre ellos. Zaida, la empleada leal a Omar, había estado observando desde la distancia, tejiendo un plan de venganza en su mente envenenada por los celos. Su odio hacia Jazmín había crecido exponencialmente, y la oportunidad de destruirla no podía dejarla pasar. Mientras Omar y Jazmín se acercaban cada vez más, Zaida se preparaba para actuar. Con una determinación fría, Zaida decidió que era el momento de presentar pruebas falsas contra Jazmín, algo que pudiera arruinar no solo su vida, sino también la de Marlene. La idea de ver a Jazmín tras las rejas le llenaba de satisfacción. Con documentos falsificados y una estrategia elaborada, Zaida se convirtió en la sombra que amenazaba con romper la frágil conexión que se estaba formando entre Omar y Jazmín. Un día, mientras Omar se encontraba en la sala de recepción del palacio, Zaida se acercó a él con una expresión de preocupación fingida. Su Alteza, necesito hablar con usted sobre Jazmín. Hay cosas que debe saber. Omar, sintiendo que algo no estaba bien, miró a Zaida con desconfianza. ¿Qué sucede? Con un tono convincente, Zaida presentó documentos que supuestamente probaban que Jazmín había estado involucrada en actividades ilegales, manipulando a su hija para obtener beneficios. Omar sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esto no puede ser verdad, Zaida. Conozco a Jazmín, no es quien estás describiendo. Pero Zaida continuó, su voz llena de veneno. Puede que la conozcas, pero no sabes todo sobre su pasado. Debes tener cuidado, Su Alteza. Mientras las palabras de Zaida lo llenaban de confusión, Omar sintió que la sombra de la traición comenzaba a asomarse. La conexión que había formado con Jazmín se veía amenazada, y el dilema de confiar en ella o en Zaida lo atormentaba. En su corazón, sabía que necesitaba descubrir la verdad, pero la presión y la manipulación comenzaban a tomar su peaje. Todo estaba a punto de cambiar, y el destino de Jazmín, Marlene y Omar se entrelazaba en una red de secretos y revelaciones que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su capacidad de superar el pasado. La lucha por la verdad estaba a punto de comenzar, y cada decisión contaría en un juego peligroso donde las emociones estaban al borde del abismo. La noche había caído sobre Doha, y el palacio brillaba como un faro en la oscuridad. Omar al-Mansuri se encontraba en su despacho, la mirada perdida en el horizonte, sintiendo el peso de la situación que había desatado su atracción por Jazmín. Había tratado de mantenerse distante, pero la conexión que sentía con ella y su hija, Marlene, lo había llevado a una encrucijada emocional. La noticia de la deportación de Jazmín había caído como un balde de agua fría, y su corazón se retorcía ante la idea de perderlas. Mientras tanto, en la celda donde Jazmín estaba recluida, la desesperación comenzaba a hacer mella en su espíritu. Las paredes frías y grises parecían cerrarse sobre ella, y sus pensamientos giraban en torno a Marlene. La niña, solo con 7 años, había quedado bajo la custodia del Estado, y la idea de que la separaran de ella la atormentaba. Jazmín se preguntaba si Omar podría hacer algo para ayudarla, si aún le importaba a pesar de las circunstancias. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho mientras recordaba la traición de Zaida, la mujer que había sido su sombra en el palacio y que ahora disfrutaba de su caída. El sonido de pasos resonó en el pasillo, y Jazmín levantó la cabeza, el corazón latiendo con fuerza. Era Omar, que había decidido hacer algo al respecto. Entró en la celda,
y su presencia iluminó el ambiente sombrío. Su mirada se suavizó al ver a Jazmín, y en ese instante, un destello de esperanza brilló en los ojos de ella. «Omar», susurró Jazmín, su voz quebrada. «¿Has venido a ayudarme?» «Haré todo lo posible», respondió él, acercándose. «No puedo permitir que esto termine así. No puede ser deportada, y Marlene. Marlene necesita estar contigo». Las palabras de Omar llenaron de consuelo a Jazmín, aunque una sombra de preocupación nubló su semblante. «Pero Saida tiene pruebas en mi contra. No sé cómo enfrentarla. Ella se ha asegurado de que todos piensen que soy culpable». Omar respiró hondo, su mente maquinando un plan. «Tengo contactos que pueden ayudar. Si actuamos rápido, tal vez podamos revertir esto antes de que sea demasiado tarde». La determinación en su voz encendió una chispa de esperanza en Jazmín. Pero también había un miedo latente. ¿Y si no funciona? ¿Y si Marlene? La idea de perder a su hija la desgarraba, y su voz se apagó al pensar en la separación. Omar se inclinó hacia ella, su mirada firme. «No te preocupes. No dejaré que eso suceda. Te prometo que haré todo lo posible por ti y por Marlene». En ese momento, Jazmín sintió como su corazón se llenaba de gratitud y algo más. La conexión entre ellos se había fortalecido a través del sufrimiento, y aunque la situación era crítica, había un hilo de esperanza que los unía. Ella asintió lentamente, buscando la fortaleza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Esa noche, Omar se dedicó a reunir a sus aliados, hombres y mujeres de su confianza que podrían ayudar a deshacer el entuerto que Saida había creado. Mientras tanto, Jazmín permaneció en la celda, la preocupación por su hija ahogando su espíritu. Se aferró a la idea de que Omar estaba luchando por ella, y en su mente comenzó a imaginar el abrazo cálido de Marlene, su risa contagiosa llenando el aire, y cómo todo esto podría terminar bien. La tensión aumentaba en el palacio. Saida, sin embargo, no se quedaba de brazos cruzados. Sintiéndose victoriosa tras su maniobra, comenzó a moverse por los pasillos con una nueva confianza. Había logrado lo que se había propuesto, desestabilizar la vida de Jazmín, y su satisfacción era palpable. La envidia que había sentido se había transformado en una sed de venganza, y no se detendría hasta ver a Jazmín destruida. Mientras Omar formulaba su plan, una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente. La noche del rescate se acercaba, y sabía que necesitaría ser astuto. Tenía que infiltrarse en el centro de detención donde Jazmín estaba recluida, pero también debía asegurarse de que no hubiera más obstáculos en el camino. La incertidumbre le apretaba el pecho, pero su determinación era más fuerte. Al amanecer, Omar se preparó para llevar a cabo su plan. Se vistió con un traje oscuro que lo hacía parecer más un fantasma que un príncipe. Con un grupo de leales a su lado, se dirigió hacia la instalación de detención. Las sombras de la mañana se alargaban, y la brisa fresca parecía susurrar promesas de libertad. Cada paso que daba lo acercaba más a Jazmín, y eso le daba fuerzas. Cuando llegaron a la instalación, la tensión era palpable. Omar dio instrucciones a su equipo, asegurándose de que todos supieran sus roles. Con una mirada decidida, se dirigió hacia la entrada principal, sabiendo que su amor por Jazmín y Marlene lo impulsaba a arriesgarlo todo. Al entrar, su corazón latía con fuerza. Las paredes eran frías y austeras, y los rostros de los guardias eran impasibles. Sin embargo, su presencia tenía un peso que no pasaba desapercibido. Se acercó al oficial a cargo, mostrando su identificación real con confianza. «Soy el príncipe Omar al-Mansuri», dijo con firmeza. «He venido a ver a Jazmín Rosales». El guardia lo miró con desdén, pero la autoridad del príncipe era innegable. Tras un breve intercambio, Omar fue conducido hacia la celda de Jazmín. La puerta se abrió, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Allí estaba ella, pálida y frágil, pero aún con una luz en sus ojos que lo hizo sentir que todo valía la pena. «Omar», murmuró Jazmín, con la voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a sacarte de aquí», respondió él, avanzando hacia ella y tomando sus manos en las suyas. «Vamos a salir de este lugar juntos». La sorpresa iluminó el rostro de Jazmín,
pero rápidamente fue reemplazada por la duda. ¿Y Marlene? ¿La has visto? No tengo tiempo para explicarte todo ahora, pero estoy trabajando en algo para que ella esté a salvo también, aseguró Omar, sintiendo como la esperanza se filtraba en el aire. Confía en mí. Con un movimiento decidido, Omar la condujo fuera de la celda, y Jazmín, aún incrédula, lo siguió. El camino hacia la salida estaba lleno de desafíos, pero él había previsto cada paso. Con cada puerta que atravesaban, la adrenalina crecía, y Jazmín comenzaba a sentir que quizás, solo quizás, había una salida. Finalmente, llegaron al área donde los vehículos los esperaban. La noche se cernía sobre ellos, y la libertad estaba a un paso. Sin embargo, al girar una esquina, se encontraron con Zaida, que los miraba con una mezcla de sorpresa y furia. La mujer se interpuso en su camino, los ojos ardientes de resentimiento. ¿Dónde crees que vas, Jazmín?, preguntó Zaida, su voz cargada de veneno. No te dejaré escapar tan fácilmente. Omar se colocó frente a Jazmín, protegiéndola instintivamente. No permitiré que interfieras en nuestras vidas, Zaida. Esto termina aquí. Zaida se rió, una risa fría que resonó en la oscuridad. ¿Crees que puedes salvarla? Ya es demasiado tarde. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. El enfrentamiento era inminente, y mientras Omar se preparaba para defender a Jazmín, ella sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía permitir que Zaida arruinara su oportunidad de estar con su hija. Con una mirada firme, Jazmín se unió a Omar, y juntos se prepararon para lo que fuera necesario. En ese momento, todo lo que habían pasado, todas las luchas y sacrificios, se convirtieron en una sola fuerza que los impulsaba hacia adelante. La libertad estaba al alcance, y no iban a dejar que nadie se interpusiera en su camino. Con el corazón acelerado y un futuro incierto por delante, Jazmín y Omar se enfrentaron a Zaida, listos para luchar por la vida que tanto deseaban. El sol se alzaba con suavidad sobre el pequeño pueblo colombiano, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Jazmín Rosales se despertó con el canto de los pájaros, un sonido que le resultaba reconfortante y nuevo al mismo tiempo. Había pasado semanas en esta tranquilidad, lejos del caos de su vida anterior en Doha. A su lado, Marlene dormía plácidamente, con una sonrisa en su rostro que iluminaba su pequeña cara. Jazmín se sentía agradecida por cada instante que pasaba junto a su hija y Omar. Su vida, aunque diferente, le ofrecía una paz que no había conocido en mucho tiempo. Mientras se levantaba de la cama, Jazmín se asomó por la ventana y contempló el paisaje que se extendía ante ella. Las montañas verdes y los cultivos de café parecían un cuadro pintado con amor. Había algo en el aire que la hacía sentir viva, la brisa fresca traía consigo el aroma del café recién tostado, un perfume que le recordaba a su infancia en Venezuela. Con un suspiro, decidió que era hora de preparar el desayuno, una rutina que había comenzado a disfrutar en la calidez del nuevo hogar que compartían. En la cocina, empezó a hacer arepas, un sabor familiar que conectaba su presente con su pasado. Mientras amasaba la masa, pensaba en cómo la vida había cambiado drásticamente desde que había dejado su país. Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad. Omar había sido un pilar fundamental en su vida, y su apoyo era un lujo que nunca había esperado tener. Jazmín sonrió al recordar la forma en que Omar la miraba, como si cada gesto y cada palabra significaran más de lo que realmente decían. Unos minutos después, el aroma de las arepas cocinándose llenó la casa. Marlene despertó, frotándose los ojos mientras sonreía al ver a su madre en la cocina. «Mamá, huele delicioso», exclamó, corriendo hacia ella. Jazmín rió, sintiendo la alegría burbujeante de su hija. Era un momento simple, pero lleno de amor. Después del desayuno, Jazmín y Marlene salieron a explorar el pueblo. La gente la saludaba con sonrisas amables, y Jazmín se sintió acogida en esta nueva comunidad. El lugar estaba lleno de vida, con vendedores ambulantes ofreciendo frutas frescas y artesanías coloridas. Marlene corría de un lado a otro, fascinada por los colores y los sonidos, mientras Jazmín la seguía con una sonrisa en los labios. Mientras paseaban, se encontraron con Omar,
quien había estado hablando con un grupo de agricultores. Se iluminó al verlas y se acercó con su habitual amabilidad. «¿Qué tal su día, mis dos chicas?», preguntó, abrazando a cada una de ellas. Jazmín sintió una oleada de calidez al estar cerca de él. Omar era más que un príncipe, era un compañero, un amigo, y, cada día más, un amor en su vida. «Estamos explorando el mercado», respondió Jazmín, entusiasmada. «Marlene está descubriendo un mundo nuevo». «¿Te gustaría que te mostrara algo especial?», preguntó Omar, tomando la mano de Marlene. La niña asintió con energía, y Jazmín no pudo evitar sonreír al ver la conexión entre ellos. Omar llevó a las dos a un pequeño puesto donde un anciano vendía coloridos cerámicos hechos a mano. Marlene quedó fascinada con una pequeña figura de un loro, y Jazmín, con la mirada suave y amorosa de Omar sobre ellas, sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Luego de un rato, mientras regresaban a casa, Jazmín y Omar se quedaron atrás, disfrutando de un momento a solas. La brisa era fresca, y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura. Jazmín sintió que había llegado el momento de hablar. «Omar», comenzó, su voz un susurro en el aire, «esta vida aquí es un sueño hecho realidad, pero hay algo que me preocupa». Omar la miró con atención, su expresión seria. «¿Qué es lo que te inquieta, Jazmín? Sabes que siempre puedes hablar conmigo». Ella respiró hondo, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. «Es mi pasado. A veces, tengo miedo de que lo que dejamos atrás nos persiga. Lo que Zaida hizo, no puedo evitar pensar que podría volver a suceder». Omar la tomó de la mano, transmitiéndole su fuerza. «Nunca permitiré que nada te haga daño, ni a ti ni a Marlene. Este es un nuevo comienzo para nosotros, y estoy aquí para protegerlas». Sus palabras resonaron en el corazón de Jazmín, pero el temor aún se aferraba a ella. La idea de abrirse completamente a él, de dejar que lo más profundo de su ser se expusiera, era aterradora. La conversación se detuvo cuando se dieron cuenta de que Marlene había encontrado un grupo de niños que jugaban al lado de su casa. La risa de la niña era contagiosa, y Jazmín sintió que su corazón se llenaba de alegría. Sin embargo, en su interior, la inquietud persistía. La vida podía ser impredecible, había aprendido eso de la manera más dura. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Jazmín no podía dejar de pensar en lo que había hablado con Omar. Sabía que él la amaba, pero había un abismo de inseguridades que la separaba de esa felicidad plena que tanto anhelaba. Después de acomodar a Marlene en su cama, se sentó en el borde, acariciando el cabello de su hija mientras la observaba dormir. En ese momento, comprendió que su amor por Marlene era la razón más poderosa para seguir adelante. Días pasaron, y la vida en el pueblo se sentía cada vez más como un hogar. Jazmín y Omar compartían risas, sueños y momentos sencillos que llenaban sus corazones de felicidad. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando, y Jazmín no podía ignorar que había algo más en el aire. Una tarde, mientras estaban sentados en la terraza, Omar miró a Jazmín con una seriedad que la hizo fruncir el ceño. «Tengo que hablar contigo sobre algo importante», dijo, tomando su mano con cuidado. «¿Qué sucede?», preguntó ella, sintiendo que su corazón latía más rápido. Omar respiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «He estado pensando en nosotros, en lo que hemos construido juntos. Jazmín, eres la mujer que quiero a mi lado. Te amo, y quiero que sepas que mi intención es hacerte feliz para siempre». Jazmín lo miró con incredulidad. «Omar, yo también te amo, pero no sé si estoy lista para dar ese paso. Mi vida ha sido una montaña rusa, y tengo miedo de que todo se derrumbe. Te entiendo, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa», dijo Omar, su mirada llena de determinación. «Te propongo algo. Quiero que me des la oportunidad de hacerte mi esposa, de construir una familia real y sólida contigo y Marlene». El corazón de Jazmín se aceleró. La idea de un matrimonio, de una vida juntos, era un sueño que había guardado en lo más profundo de su ser. Sin embargo, el eco de sus miedos se hacía presente, como un recordatorio de que la vida podía ser cruel.
Omar, esto es tan repentino. Permíteme mostrarte que puedo ser el hombre que necesitas, interrumpió él, acercándose. Te propongo una ceremonia íntima, mezclando nuestras tradiciones, un momento que sea solo nuestro. Jazmín sintió lágrimas de emoción brotar en sus ojos. ¿Realmente quieres esto? ¿Quieres casarte conmigo, con toda mi historia, con mis miedos y mis inseguridades? Claro que sí, respondió él con firmeza. Tu pasado es parte de ti, y yo te amo con todo lo que eres. No quiero que te sientas sola en esto. Esa noche, Jazmín se quedó despierta, reflexionando sobre la propuesta de Omar. El amor que sentía por él era innegable, y la idea de construir un futuro juntos llenaba su corazón de esperanza. Sin embargo, la sombra del pasado seguía presente, advirtiéndole que el camino no sería fácil. Pero, quizás, solo quizás, estaba lista para dar ese paso hacia adelante. Mientras la celebración de la unión de Jazmín y Omar continuaba en el encantador pueblo colombiano, la atmósfera se tornó tensa cuando Zaida hizo su aparición. Su presencia, como un oscuro presagio, heló el aire festivo que rodeaba a la pareja y sus seres queridos. Jazmín, con su vestido blanco que simbolizaba su nueva vida y esperanzas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa y la música se desvanecieron, reemplazadas por un silencio inquietante que envolvió a los presentes. Zaida, con una mirada desafiante y una sonrisa arrogante, avanzó hacia ellos, como si estuviera lista para lanzar un torbellino de caos en medio de su felicidad. «¿No sabes que las celebraciones nunca están completas sin una sorpresa?», dijo Zaida, su voz resonando con sarcasmo. Jazmín, instintivamente, se acercó a Omar, quien la rodeó con un brazo protector, mostrando su apoyo incondicional. Sin embargo, el corazón de Jazmín latía con fuerza, temiendo lo que Zaida podía tener bajo la manga. La mujer que había hecho su vida miserable en el pasado ahora parecía dispuesta a arruinar su futuro. «¿Qué es lo que quieres, Zaida?», preguntó Omar, su tono firme pero controlado. «Hoy es un día de celebración». Zaida se detuvo frente a ellos, su mirada fija en Jazmín. «No me malinterpretes, querido príncipe. Solo vine a advertirles sobre las sombras que aún acechan sobre ustedes. Tengo pruebas que podrían destruir todo lo que han construido, todas sus ilusiones de felicidad». El rostro de Jazmín palideció. Pensó en Marlene, en su inocencia, y en lo que podría suceder si Zaida decidía usar esas pruebas para su beneficio. «¿Qué pruebas?», preguntó Jazmín, intentando mantener la calma a pesar del torrente de emociones que la invadía. Zaida sonrió, disfrutando de la angustia que estaba causando. «Pruebas sobre el pasado de Jazmín, sobre su conexión con tu difunta esposa, Geranio. No creas que puedes escapar de tu historia, Jazmín. Siempre hay algo que vuelve para atormentarnos». En ese momento, Marlene, que había estado jugando con otros niños cerca, se acercó, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, su voz inocente interrumpiendo el intercambio tenso. Jazmín se agachó, tratando de tranquilizarla. «Todo está bien, cariño. Solo estamos hablando». Pero algo en la mirada de Marlene cambió al ver a Zaida. La pequeña, con su natural curiosidad, se acercó más. «¿Tú conoces a mi mamá?», preguntó, mirando a Zaida con interés. La expresión de Zaida se tornó de desdén a sorpresa. «¿Quién te crees para hablarme así, niña?», respondió Zaida, pero su tono ya no tenía la misma firmeza. Marlene, con su inocencia desarmante, continuó: «Mi mamá se llama Jazmín y tú no puedes hacerle daño». Zaida, abrumada, sintió un temblor en su interior. Fue entonces cuando Marlene pronunció una palabra que dejó a todos boquiabiertos: «Geranio». La palabra resonó en el aire como una campana, y Zaida se quedó paralizada. Jazmín la miró, sorprendida. ¿Cómo podía Marlene saber ese nombre? Zaida, en un momento de revelación, se dio cuenta de la conexión. ¿Tú eres la hija de Omar?», preguntó, su voz temblando. Marlene asintió, sin entender del todo la gravedad de la situación. «Sí, soy la hija de mi papá», dijo Marlene con orgullo, mientras Jazmín la abrazaba, sintiendo la necesidad de protegerla de cualquier mal.
Zaida, entonces, se dio cuenta de que la pequeña Marlene no solo era la hija de Omar, sino también la clave que podría cambiar el rumbo de todo. La rabia y los celos que había sentido hacia Jazmín comenzaron a diluirse ante la realidad de que, de alguna manera, las vidas de todas ellas estaban entrelazadas. «Escucha, Marlene», comenzó Zaida, su voz ahora más suave. «Sé que tu madre ha pasado por muchas cosas, pero hay verdades que deben salir a la luz. Tu madre y yo tenemos un pasado. Mi madre y la madre de Jazmín eran amigas. Geranio, tu abuela, me habló de ella antes de que todo sucediera». La revelación sorprendió a todos. Jazmín miró a Zaida, tratando de comprender lo que estaba diciendo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su mente luchando por procesar la información. Zaida respiró hondo, como si estuviera liberando un peso que llevaba mucho tiempo cargando. «Mi madre siempre me habló de Geranio. Me mostró fotos de ella, de su belleza y su bondad. Nunca entendí por qué se alejó de nosotros. Pero ahora, al verte a ti, Jazmín, entiendo que la historia de nuestras familias está entrelazada de una manera que nunca imaginé». Jazmín sintió un torbellino de emociones en su interior. Las palabras de Zaida resonaban con un eco de verdad, pero también de traición. «¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué te dedicaste a arruinar mi vida?», preguntó, su voz temblando con la mezcla de dolor y confusión. «Porque estaba ciega», respondió Zaida, su mirada llena de arrepentimiento. «Estaba tan consumida por los celos y el odio que no vi más allá. Pero al ver a Marlene, al escuchar su nombre, me di cuenta de que hay cosas más grandes que nuestro pasado. Quiero protegerlas, Jazmín. Quiero redimirme». La incredulidad llenó el aire. Jazmín miró a Omar, quien parecía igualmente sorprendido. «¿Puedes hacerlo, Zaida? ¿Puedes realmente protegernos?», preguntó Jazmín, su voz ahora llena de esperanza. Zaida asintió lentamente. «Sí, estoy dispuesta a hacerlo. No quiero ser la persona que arruiné sus vidas. Quiero ayudar a sanar lo que mi madre y la madre de Jazmín no pudieron resolver». Con un nuevo entendimiento en el aire, las tres mujeres, unidas por la historia, comenzaron a discutir cómo enfrentar a las autoridades y a aquellos que aún buscaban arruinar sus vidas. Jazmín, Omar y Marlene, junto a Zaida, se prepararon para enfrentar los desafíos que se avecinaban, decididos a luchar por su felicidad y a dejar atrás un pasado lleno de celos y resentimientos. Mientras la música volvió a sonar, Jazmín y Omar tomaron la mano de Marlene y la de Zaida, formando un círculo de unidad. «Hoy no solo celebramos un matrimonio, sino también un nuevo comienzo», dijo Omar, su voz resonando con determinación. Bailaron bajo el cielo estrellado, simbolizando la unión de sus destinos, mientras el pasado se desvanecía en el aire. Con cada paso, con cada giro, un nuevo capítulo comenzaba en sus vidas, lleno de amor, redención y la promesa de un futuro brillante.